Hola, y de regreso nuevamente en este curso de Inventor con este quinto video, donde vamos a aprender dos temas más. Primero vamos a modificar la vista previa de uno de los documentos recientes. Esto porque conforme se vayan acumulando una mayor cantidad de partes, de ensambles o de dibujos, se requiere de vistas que muestren características o detalles que nos permitan diferenciarlos de los demás con facilidad, pues va a llegar el momento en que se tengan que desarrollar piezas casi similares. Y segundo, vamos a crear lo que ofrecimos en el video anterior, un nuevo boceto junto al existente, pero en un plano diferente, algo que se va a requerir con frecuencia en los diseños con Inventor. Aquí puede ver, por ejemplo, que la vista previa de la base no es la correcta. Bueno, para los fines que yo tengo. Para los fines de usted, de repente pueden ser similares o diferentes. Esta debe aparecer tal como aparece en el ensamble. Así que vamos a abrirla para modificar su posición o su vista previa. Ponemos el puntero del ratón sobre la imagen y hacemos clic en el icono abrir. Esperamos un momento mientras Inventor cargue el archivo. Y ahora vamos a usar el cubo de navegación para ubicarla en la posición que mejor se acomode a lo que deseamos. Así que vamos a hacer unos cambios acá y ya tenemos la posición que deseamos. En este caso, esta vista permite ver los detalles de la pieza con mayor claridad que antes. Bueno, está en la misma ubicación que aparece en la vista previa del ensamble, pero se pueden ver mayor cantidad de detalles que en la posición que estaba anteriormente. Bien, ahora nos ubicamos en la esquina activa del cubo de navegación, que si lo pueden notar, hay una esquina que aparece sombreada en un color más oscuro que las demás esquinas. Así que hacemos clic derecho en ella, esta esquinita cambiará de color y una lista con un menú desplegable nos aparecerá. Hay varias opciones en este menú, pero la que vamos a elegir es esta opción que dice establecer vista actual como inicio. Hacemos clic y luego seleccionamos la opción que dice apto para ver. Ahora regresamos a la vista de inicio de Inventor y podemos comprobar que la vista previa de la base aún no ha cambiado. Y es debido a que debemos guardar la base para que los cambios se realicen. Así que hacemos clic en el icono guardar del menú de acceso rápido y al regresar a la ventana de inicio de Inventor podemos ver que la vista previa de la base en la ventana de documentos recientes ha cambiado de acuerdo a nuestro interés. Ahora vamos a crear un boceto junto al boceto de la base, pues a esta pieza, tal como lo dijimos en el video anterior, le falta un tope. Como ya tenemos la pieza abierta, vamos a comenzar el nuevo boceto. Primero vamos a examinar la pieza para realizar las acciones adecuadas de diseño. Nos dirigimos a la ventana del modelo y exploramos la carpeta origen, haciendo clic en la flecha que aparece en el lado izquierdo. Aquí, sin hacer ningún clic, solo desplazamos el puntero de nuestro ratón sobre cada uno de los planos y puntos, si es necesario, para localizar el plano donde sea más sencillo realizar el nuevo boceto. Como pueden ver, este plano, el XZ, es el que mejor se acomoda, así que este nos vale. Hacemos clic sobre él y el plano tomará un color celeste claro y en su centro aparecerá el botón con la función para crear un nuevo boceto. Así que hacemos clic en él y el plano se extenderá en la pantalla para comenzar a trabajar. En la barra de navegación usamos la función enfocar para centrar nuestra pieza. Disminuimos un poco su tamaño y comenzamos a dibujar el nuevo boceto, que para este caso será un rectángulo de 20 milímetros de ancho y su longitud será la misma que el de la base, que recordando era de 100 milímetros
o la variable D0. Hacemos clic en rectángulo y note que un punto amarillo acompaña al puntero de mi ratón. Ahora vamos a anclar o posicionar el primer punto del rectángulo en el centro de los ejes X, Y, Z. Note que al posicionarnos adecuadamente, el punto cambia de color, lo cual indica que es el lugar preciso. Hacemos clic y las dos medidas del rectángulo aparecen listas para editar. Sombreada en fondo azul, la primera en la cual vamos a ingresar el valor. Podemos ingresar ambos valores o hacer clic en cualquier otro lugar y luego completar las dimensiones. Para no perder tiempo, vamos a poner las medidas de una vez. Así que en el ancho ponemos D0 entre 4, que equivale a 20 milímetros. Y en la longitud ponemos D0. Esto para que las dimensiones de este boceto dependan totalmente del primero y tengamos un diseño más sencillo de modificar. Ahora finalizamos el boceto y activamos la función extrusión. Ponemos la altura, 75 milímetros, y elegimos la dirección correcta para que el nuevo sólido forme parte de la base y se forme el tope que habíamos planificado. Ahora solo nos queda guardar y concluir con la tarea de hoy. En el próximo video haremos agujeros simples y roscados a la base para alojar la nueva pieza de nuestro diseño. Así que los espero.